Con nosotros el día de hoy nos acompaña el doctor Abisaí Montaño Martínez. Leeré brevemente parte del currículum. Él es médico, cirujano y partero por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en ginecología y obstetricia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la subespecialidad en ginecología oncológica también por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México. Una capacitación y adiestramiento en colposcopía y manejo de las lesiones tempranas del tracto genital inferior, de igual manera avalado por la UNAM. Máster en terapia dirigida en cáncer de mama por parte de la Universidad Europea de Madrid. Actualización en infecciones de transmisión sexual por parte de la University of Washington and National. Tiene una práctica profesional. Está adscrito al servicio de oncología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Gineco-Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, del IMSS. Realiza y practica medicina privada en el Hospital Santa Coleta en la Ciudad de México. Cuenta con la certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y asimismo por el Consejo Mexicano de Oncología. Como actividad docente, forma parte del Centro de Entrenamiento Quirúrgico en Obstetricia y Ginecología del Hospital Español, donde es profesor adjunto. Cuenta con un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior, donde también participa como profesor. Pertenece y es integrante de las siguientes sociedades médicas: International Gynecology Cancer Society, Sociedad Iberoamericana de Vulva y Vagina, Asociación Mexicana de Mastología, Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía. Tiene una publicación sobre forceps, un capítulo en el Manual de Operatoria Obstétrica, así como también líneas de acción frente al COVID-19, donde participó como coautor un libro por Anáhuac, y así también artículos diversos de talla nacional e internacional. Pues sin más preámbulo, agradecemos de antemano, doctor, y cedemos la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación a esta plática. De antemano, una disculpa, hubo fallas ahí con la cámara, pero yo creo que lo importante o lo más importante de esta plática, de esta charla, es el contenido, ¿no? Em, es un tema muy interesante, sobre todo porque al final de cuentas es el prototipo de patologías que podemos prevenir, ¿sí? Desafortunadamente sigue siendo un problema de salud a nivel mundial y no se diga a nivel nacional. Y también es una de las enfermedades que deja de entrever mucho las disparidades socioeconómicas, socioculturales, y pues es una tristeza cada vez que nos llegan pacientes con cáncer cervicouterino en etapas localmente avanzadas. Tenemos, más adelante vamos a ver cómo es la historia natural de la infección y que prácticamente tenemos mucho tiempo en donde podemos intervenir mediante prevención primaria, prevención secundaria. Entonces, esta enfermedad prácticamente no debería de existir. Empiezo con esta imagen del doctor Harald Hausen, que recibió el premio Nobel en el 2008 por sus hallazgos de la asociación del virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino, ¿sí? Actualmente sabemos que la infección por el virus del papiloma humano es una causa necesaria para que las pacientes tengan cáncer cervicouterino. Sin embargo, esta asociación de infección por el virus del papiloma humano, aunque sea una causa necesaria, no va a ser suficiente. La infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente que vamos a encontrar alrededor del mundo. Se estima o la literatura menciona que el 80% de la población sexualmente activa en algún momento vamos a tener esta infección. Y eso no quiere decir que el 80% de toda la población sexualmente activa vaya a desarrollar cáncer, ¿sí? Es un porcentaje muy alto
de la población que va a adquirir esta infección, pero prácticamente menos del 1% va a desarrollar la enfermedad final, que va a ser el cáncer cervicouterino. Entonces, la infección por el virus del papiloma humano va a ser una causa necesaria, pero no va a ser suficiente. A esto se tienen que agregar cofactores importantes que van a perpetuar esta persistencia de la infección por el virus del papiloma humano, como el tabaquismo, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias adquiridas, ¿sí? Coinfecciones diversos genotipos de virus del papiloma humano. Entonces, en la actualidad sabemos que va a ser una causa necesaria, pero no va a ser suficiente. Y en la actualidad, mediante las pruebas que tenemos de biología molecular, se han determinado más de 200 genotipos de virus del papiloma humano. Y pues no todas se van a relacionar con cáncer. Algunas se relacionan con enfermedades comunes como las verrugas cutáneas, la epidermodisplasia verruciforme, la papilomatosis respiratoria recurrente, la hiperplasia epitelial focal, el papiloma conjuntival, el condiloma acuminado o u otras neoplasias a nivel del tracto genital, tanto de la mujer como del varón. Pero lo que nos atañe en esta plática es lo referente a la asociación con el cáncer cervical. De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, existen 14 genotipos de alto riesgo relacionados con cáncer. Ya no se habla solo de cáncer cervicouterino, sino de todo el tracto anogenital, tanto del hombre como de la mujer, y también del cáncer orofaringio. Y estos 14 genotipos de cáncer perdón, de virus del papiloma humano representan aproximadamente el 90% de todos estos cánceres y algunos se relacionan dependiendo de las familias a también su asociación con el cáncer del tracto anogenital. De estos 14 genotipos de alto riesgo, por mucho se habla del genotipo 16 y 18, que representan el 70% de los casos de cáncer cervicouterino. Hablando un poco de epidemiología, pues prácticamente alrededor del mundo, incluyendo solo a las mujeres, de acuerdo a las últimas estadísticas del 2020, incluyendo a todas las mujeres de todas las edades, el cáncer cervicouterino ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en nuevos casos, en incidencia, y también representa la cuarta causa de muerte por cáncer en las mujeres de todas las edades alrededor del mundo. Pero, ¿qué sucede en nuestro país? De igual forma, considerando tanto a la población masculina como femenina, ocupa el cuarto lugar en incidencia en ambos sexos de todas las edades y representa la segunda causa de muerte, ¿sí? Por cáncer exclusivamente en las mujeres. Es un problema de salud mundial, repito, desafortunadamente es una de las enfermedades que pone en evidencia todas estas disparidades socioeconómicas, socioculturales y la atención que se les da a estas pacientes por una enfermedad totalmente prevenible. En el 2020, en noviembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado, una estrategia mundial para erradicar esta enfermedad en el 2030 con tres estrategias muy importantes que va a ser el de prevenir, detectar y tratar. Sin embargo, nuevamente reitero que esta enfermedad no debería de existir, entonces no deberíamos de tratar una enfermedad totalmente prevenible, ¿no? No deberíamos de tratar esta enfermedad en donde tenemos varias líneas de acción. Entonces, prácticamente debemos saber que la acción más importante va a ser la de prevenir y detectar lesiones precursoras totalmente tratables antes de que evolucionen a un cáncer cervicouterino. Y estas estrategias se basan en esta, bueno, en esta estrategia mundial que se denomina 90-70-90, en donde se menciona que para lograr erradicar
el cáncer cervicuterino para el 2030, se necesita que el 90% de todas las niñas antes de los 15 años estén vacunadas contra el virus del papiloma humano y que el 70% de las mujeres sean examinadas con algún test de alta precisión entre los 35 y los 45 años. Y pues desafortunadamente a las pacientes que pues se escaparon de estas primeras dos estrategias y que ya desarrollaron algún tipo de cáncer en cualquier etapa, pues sean tratadas de forma efectiva en el 90%, ¿no? Entonces, esta estrategia de 90, 70, 90 nos habla de que se puede erradicar el problema a nivel mundial. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo vamos en nuestro país, cómo andamos en este plan de estrategia. Este cuadro es muy bonito en el sentido de que vemos toda la historia natural de la enfermedad, ¿sí? En donde prácticamente tenemos las diversas líneas de acción, tanto de prevención primaria como prevención secundaria y todas las modalidades para prevenir esta enfermedad. Tenemos una paciente que tiene un cervix normal y que después del debut sexual, del inicio de la vida sexual, va a desarrollar una infección por el virus del papiloma humano. El 80% de la población sexualmente activa va a tener esta infección, ¿sí? Y esta infección en el 90% de los casos va a ser transitoria, ¿sí? En este proceso de infección transitoria, pues intervienen los mecanismos de inmunidad en donde prácticamente la mayoría de la población, a menos de que tenga una situación de inmunodeficiencia, ya sea adquirida o congénita, pues puede desarrollar alguna lesión asociada a la infección. Infección no significa lesión, no significa enfermedad. Sí, son dos cosas muy distintas. Una paciente puede tener una infección y no tener ninguna enfermedad, es decir, no tener alguna alteración citológica, no tener alguna lesión a nivel colposcópico. Entonces vemos toda esta secuencia de lesiones que pueden desarrollar las pacientes antes de que tengan un carcinoma evidente de forma clínica. Y en donde desde la infección hasta un cáncer preclínico tenemos varias líneas de acción. Reitero, desde una prevención primaria por las vacunas, por la vacunación contra el virus del papiloma humano y una prevención secundaria en donde tenemos varias modalidades de acción con Papa Nicolaos, colposcopías o test de PCR para detectar algunos genotipos de alto riesgo en las pacientes sexualmente activas. Entonces, prácticamente reitero nuevamente que esta enfermedad no debería de existir porque tenemos mucho tiempo, tenemos muchas líneas de acción para evitar que la paciente llegue a un cáncer cérvico-uterino. ¿Y cómo logramos esta prevención primaria? Con los esquemas de vacunación. Sí, desde el 2006 a nivel mundial se instauró esta estrategia primaria para disminuir las lesiones precursoras y por ende también el cáncer cérvico-uterino a nivel mundial. En nuestro país es muy importante recalcar que fue a partir del 2008, ¿sí? En donde se inició el esquema de vacunación, primero con la vacuna bivalente, que era el Cervarix, que protegía contra los genotipos de alto riesgo 16 y 18, y actualmente ya no está en el mercado. La única que se encuentra en nuestro país aprobada por COFEPRIS es Gardasil 4, que previene la infección por los genotipos 6, 11, que son de bajo riesgo relacionados con verrugas genitales, y 16 y 18 relacionados con cáncer cervicouterino. Y que generalmente el esquema de vacunación, de acuerdo a la Cartilla Nacional de Salud, en pacientes adolescentes de 10 a 19 años de edad, recomendada en mujeres en quinto grado de primaria y de 11 años de edad en mujeres que no están escolarizadas, con una segunda dosis a los 6 meses de la primera dosis y una tercera que no es obligatoria a los 60 meses después de la primera dosis. Entonces, esta estrategia
de prevención primaria es muy importante. También aquí tengo que recalcar que a veces cuando nosotros hacemos una historia clínica en nuestras pacientes y preguntamos de forma intencionada si recibió algún esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano, las pacientes a veces desconocen qué tipo de vacunas recibieron o desconocen si recibieron la vacunación contra el virus del papiloma humano. Entonces, con una sola pregunta, podemos deducir si sí recibieron el esquema de vacunación o no. ¿En qué año? Estaba en el quinto año de primaria, ¿no? Porque el esquema de vacunación en nuestro país empezó en el 2008. Sí, a veces las pacientes confunden, sí, sí me lo puse, pero se refieren a otras vacunas y realmente podemos pasar por hecho o por alto el hecho de que recibieron o no algún tipo de vacunación. Entonces, a partir del 2008, en nuestro país se implementó el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano. Desafortunadamente, los números en nuestro país no son alentadores en cuanto a esta estrategia primaria de prevención. Vemos la gráfica del lado izquierdo, en donde a lo largo de los años, a partir del 2016, ha disminuido el porcentaje de pacientes inmunizadas contra el virus del papiloma humano, ¿no? Y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, los países que integran esta organización, pues prácticamente ocupamos un deshonroso último lugar en esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano y solo está implementado en niñas, ¿no? La realidad es que debería de estar implementado tanto en niñas como en niños y solo algunos países lo implementan en ambos sexos y desafortunadamente en nuestro país somos el último lugar en inmunización contra el virus del papiloma humano. Entonces tenemos esta primera estrategia de prevención con la vacunación contra el virus del papiloma humano y ahora brincamos a la estrategia secundaria, la prevención secundaria. ¿Cómo? En realidad tenemos múltiples formas de tamizar a las pacientes, ¿sí? La prevención secundaria se refiere al tamizaje, a la detección de lesiones precursoras que pudieran progresar a un carcinoma, a un cáncer cervicouterino y que son susceptibles de tratamiento, ¿no? Evitando la progresión de la enfermedad. De acuerdo a diversas sociedades, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, la Sociedad Americana del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente determinan que tenemos tres estrategias principales para tamizar a las pacientes. El primero y el más antiguo y que cambió pues prácticamente la práctica a nivel ginecológico es la citología cervical y en la actualidad tenemos dos formas de tamizar con citología cervical. La forma convencional, que es el frotis, el extendido en una laminilla y la citología en base líquida. Actualmente tenemos, de acuerdo al avance de la tecnología, pruebas moleculares en donde podemos determinar si la paciente tiene alguna infección y si esta infección está generada por algún genotipo de alto riesgo, como test primario o como cotest. Y en países de recursos limitados se emplea la inspección visual con ácido acético. Está aceptada esta estrategia, sin embargo, va a tener sus limitantes y solo está autorizada o está aceptada en países con recursos limitados. Y más adelante vamos a ver que la colposcopía realmente no es una estrategia de tamizaje. Existen diversas guías que nos recomiendan cómo tamizar a las pacientes y van a existir discrepancias en el inicio, en el fin, en el intervalo, cómo hacerlas, con qué estudio, cuál es el mejor, ¿sí? Aquí en esta tabla les puse tres sociedades importantes y de acuerdo a sus recomendaciones,
¿Cuáles son estas diferencias, no? En la primera línea vemos las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la última actualización del 2016. En la columna de medio, el grupo preventivo, el grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos con su última actualización en el 2018 y en la última columna de la Sociedad Americana del Cáncer en el 2020. Prácticamente ellos refieren que el inicio del tamizaje puede ser a partir de los 21 o a los 25 años, con el fin hasta los 65 años. Tanto el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos refieren que la estrategia recomendada como primera opción va a ser la citología. Y la Sociedad Americana del Cáncer recomiendan que María, la primera opción. el Señor es contigo, bendita. Ok. La Sociedad Americana del Cáncer refiere que la estrategia recomendada como primera opción va a ser el test con BPH, una prueba molecular. ¿Sí? Y generalmente ellos refieren que la citología se tiene que hacer cada 3 años. Vamos a ver más adelante por qué han cambiado estas estrategias, estas recomendaciones. Estas recomendaciones han cambiado porque conocemos más la historia natural de la enfermedad, conocemos más la historia natural de la infección por el virus del papiloma humano y que después del debut sexual eh, es un hecho de que vayan a adquirir las pacientes la infección. Entonces, si al año, después de haber iniciado vida sexual las pacientes, tamizamos a todas, pues prácticamente el 90% va a tener una alteración citológica y esta alteración citológica no va a ser representativa, porque repito, el 80% de estas infecciones transitorias van a remitir en un lapso de 18 a 24 meses. Y a veces asustamos a las pacientes y les hacemos un estudio citológico de forma inmediata al inicio de vida sexual porque es casi un hecho de que va a salir alterado. Es por eso que estas recomendaciones han cambiado a lo largo del tiempo, que si después del debut sexual, que si después de los 20 años, que si a los 25 años. Entonces, todo esto es gracias al avance en el conocimiento, a lo que conocemos actualmente de cómo se produce esta infección por el virus del papiloma humano y cómo se produce todo este proceso de historia natural hasta llegar al cáncer cervicouterino. Es muy importante que nosotros sepamos también que para que nosotros finalicemos un estudio de tamizaje en las pacientes, hablando específicamente de citología o prueba molecular para cáncer cervicouterino, las pacientes en los 10 últimos años hayan tenido por lo menos 3 citologías de forma consecutiva negativas o 2 pruebas negativas de PCR negativas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces las pacientes llegan a la consulta de primer contacto y nunca se tamizaron, pero ya tienen 70 años, ¿no? Y probablemente esa paciente tenga un cáncer, porque nunca se hizo una citología, pero la guía me dice que hasta los 65 años yo voy a tamizar. Pero también es muy importante recabar dentro de la historia clínica cómo estuvo ese tamizaje en esa paciente. A veces las pacientes no tienen esa cultura de prevención, de acudir a una consulta de forma preventiva y existen ciertas condiciones en las mujeres en donde tenemos una oportunidad para ver si tienen un estudio de tamizaje de forma reciente. Estas oportunidades son el embarazo. A veces el embarazo es la única oportunidad que tiene una paciente para acudir a una consulta médica o alguna otra molestia, ¿no? Alguna otra situación ajena a los síntomas del tracto genital femenino. Entonces sí es muy importante que nosotros detectemos a las pacientes que nunca se tamizaron, aunque ya hayan superado
la edad límite recomendada para los estudios de tamizaje. Si esa paciente nunca se hizo un Papa Nicolau, pues ni modos, hay que hacerle un Papa Nicolau o mínimo una revisión. Y nuestra guía de práctica clínica desafortunadamente no está tan actualizada. En cuanto a las recomendaciones, vemos las referencias, son prácticamente de ya más de 10 años, en donde se menciona todavía que se debe de hacer después del debut sexual, ¿no? Pero hay que reiterar esto, que es muy común encontrar alteraciones citológicas si nosotros tamizamos de forma inmediata a las pacientes después de haber iniciado vida sexual. Algo muy importante que no quiero pasar por alto es que todas las pacientes se tienen que tamizar, hayan o no hayan tenido actividad sexual. Esto es muy importante porque existen otras condiciones que no están relacionadas con infección por el virus del papiloma humano con el contacto sexual que se pueden detectar mediante la citología cervical. Entonces, sí es muy importante que las pacientes hayan o no hayan iniciado vida sexual a partir de los 25 años, deben de iniciar su estudio de tamizaje. Pues prácticamente la historia de la humanidad ha tenido varios cambios, ¿no? Uno de los cambios muy importantes en la medicina ha sido gracias al descubrimiento del doctor Papanicolau y su esposa. En esta foto histórica vemos pues prácticamente a la pareja y ellos cambiaron mucho la forma de ver la medicina, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos pues la fortuna de tener un estudio económico al alcance en donde podemos prácticamente tratar a la paciente y evitar una enfermedad catastrófica. La citología podemos decir que inició con la invención del microscopio en el siglo XVI. Ya en el siglo XVIII se acuñó el concepto de célula y ya a lo largo de los años, pues se fue generando esta disciplina ya como herramienta diagnóstica. En 1923, el doctor George Papanicolaou propone la citología exfoliativa como método diagnóstico de cáncer uterino y fue hasta 1942 cuando publican la técnica de tinción. Pero todos estos hallazgos no hubieran sido relevantes, no hubieran sido posibles sin la ayuda de su esposa. Por eso esta foto es muy histórica, es bonita en ese aspecto, porque su esposa se prestó de forma voluntaria para que él hiciera de forma constante citologías y que él pudiera determinar estas alteraciones relacionadas con la infección por el virus del papiloma humano y toda esta secuencia, ¿no? De acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Y ya para 1943, el doctor Papanicolau publica el diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal. Y a partir de esta publicación se podría decir que se inicia la citología ginecológica. Ya para 1996 se aprueban otras tecnologías que avalan el uso de la citología en base líquida. Pero, ¿qué es la citología convencional? Es una citología, es una técnica de tamizaje de bajo costo en donde prácticamente podemos aplicarla a toda la población, no necesitamos de recursos avanzados, no necesitamos de mucha infraestructura y esto ha permitido reducir significativamente la mortalidad por cáncer cervicouterino. Sin embargo, como vemos, la sensibilidad es muy baja, pero la especificidad es prácticamente del 100%. Esto hace que, pues, un estudio negativo prácticamente nos dice que la paciente está bien. Entonces, hablando ya en términos más, eh, pues, de sensibilidad y especificidad, vemos que por la baja sensibilidad, si una paciente tiene una alteración citológica, no necesariamente quiere decir que
tenga algo, ¿no? Algo que nosotros debamos de tratar. Esta baja sensibilidad se compensa con la alta especificidad de prácticamente el 100%. Sin embargo, se reportan una tasa de falsos negativos para cáncer invasor hasta del 70%. Tiene muchas desventajas porque aunque cuando nosotros tomamos una muestra de Papa Nicolau, podemos recabar hasta 1.2 millones de células, pero solo el 20% se va a fijar en el portaobjeto. Es una pequeña cantidad de todas esas células que nosotros podemos recabar y ese traspaso de células no va a ser, o sea, nosotros no determinamos qué células sí se van a fijar o no. Va a ser aleatorio y va a estar sujeto a error si no se distribuyen de forma homogénea por toda la muestra. La técnica es variable y mal controlada. Y algo muy importante que se debe de hacer es que se debe de fijar rápido para evitar la desecación y degeneración de las células. Y cuando las pacientes tienen un sangrado o alguna alteración, un proceso infeccioso, pues todas estas sustancias pueden alterar la lectura de la citología convencional, teniendo pues prácticamente muchas desventajas, pero también unas grandes ventajas relacionadas con este estudio de tamizaje, ¿no? Pues prácticamente estas desventajas se vienen a compensar con este otro método de tamizaje que es la citología en base líquida, que va a resolver prácticamente 5 problemas de la citología convencional, en donde toda la muestra capturada se va a enviar a su estudio. Se captura toda la totalidad de la muestra, va a evitar la fijación deficiente porque nosotros tomamos la muestra y se coloca en un vial que se manda directo al laboratorio. Va a evitar la distribución aleatoria de las células anómalas, pues prácticamente cuando nosotros tomamos la muestra, las colocamos en el vial, todas estas se pueden procesar y nos va a eliminar toda esa existencia de elementos perturbadores como el sangrado, procesos infecciosos, flujos anormales. Entonces, la citología en base líquida va a tener ciertas ventajas para la lectura de las células que nosotros estamos recabando. Y pues obviamente mejora la calidad del frotis. Las desventajas, pues va a ser una técnica más costosa, se necesitan de equipos automatizados y estos equipos automatizados requieren de un mantenimiento continuo por personal especializado. Prácticamente la morfología celular se va a modificar en esta técnica respecto a la técnica convencional, en donde vamos a tener una pérdida de la relación entre las células y dispersión aleatoria de células. Va a haber una dispersión de células anormales y las monocapas escasas pueden ser difíciles de examinar e interpretar. Estos son los hallazgos de una revisión sistemática y metaanálisis en donde se compara tanto la citología convencional como la citología en base líquida. Prácticamente aumenta un poco la sensibilidad y la especificidad cuando nosotros hablamos de citología en base líquida para detección de lesiones de alto grado, lesiones de bajo grado o lesiones no concluyentes como el ascus. Comparado con la citología convencional, prácticamente es un poco mejor en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero prácticamente es lo mismo. Podemos utilizar ambas sin ningún problema, pero teniendo en cuenta los riesgos que pueden existir con cada uno de ellos. Otra de las técnicas que tenemos al alcance para tamizaje de las pacientes para cáncer cérvico-uterino van a ser las pruebas moleculares. Estas han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas y gracias al avance de la tecnología, las tecnologías de pruebas de cadena en reacción de polimerasa y también al avance que tenemos en el conocimiento de la biología de este virus, que es muy importante, este virus del papiloma humano. Fue hasta en el 2000, en la década de 1990 cuando la FDA aprueba la captura de híbridos como una prueba complementaria al estudio de tamizaje. Y ya a partir del año 2000 de esa década, pues se
aprueba por la FDA la captura de híbridos como prueba conjunta con la citología. Y a partir de estas primeras aprobaciones de la captura de híbridos, que fue la primera prueba molecular que se aprobó a nivel mundial, se han aprobado otras técnicas de pruebas moleculares. Siendo así que en la actualidad tenemos 5 pruebas aprobadas por la FDA, que van a ser el Aptima, Cervista, captura de híbridos, cobas y OnClarity BD. Estos van a detectar genotipos de alto riesgo. Algunas pruebas detectan 14 genotipos, algunos detectan 13, algunos detectan 12. Algunos detectan de forma individual a cada genotipo, nada más detectan, me dicen si es de alto riesgo o no, y algunos me detectan de forma individual el 16 y 18. Hay que aclarar que pueden detectar el material de DNA o material de RNA. Pero se preguntarán por qué me va a detectar un material de RNA si el virus del papiloma humano es un virus de DNA. Pues prácticamente hay que retomar esas clases de biología molecular en donde se menciona que una cadena de DNA va a transcribirse, va a traducirse en una cadena de RNA. Cuando tenemos una prueba que detecta RNA, eso quiere decir que la paciente ya está generando transformación celular. Esa infección, o sea, ese virus del papiloma humano no solo ya se quedó como en su cadena de DNA, sino que ya se está traduciendo a RNA, ya está generando alteración celular, transformación celular. Entonces, esa paciente probablemente tenga algo en el estudio colposcópico o incluso ya algo clínicamente evidente. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos que cuando pedimos una prueba de RNA y sale positiva, pues obviamente esa paciente tiene mucho mayor riesgo de tener algo, ya sea una lesión precursora o incluso la enfermedad invasora. Y fue a partir de este estudio, en el 2014, que la FDA aprueba esta prueba molecular como test primario. Anteriormente, lo primero que se había aprobado era en conjunto con la citología, que se hagan de forma conjunta. Esto se conoce como una prueba de cotest, una prueba de citología en base líquida y una prueba de PCR. Pero actualmente también podemos emplear esta como prueba única, prueba primaria. Es decir, que la paciente no necesariamente tenga que hacerse un Papa Nicolau, con hacerse una prueba de PCR es suficiente. Este estudio se llama Athena y evaluó la prueba COVAS como la prueba principal de detección de cáncer cervicouterino en mujeres mayores de 25 años. Y se detectó que existe una incidencia acumulada a 3 años de NIC3 o más para del 0.3% si tenían una prueba negativa para VPH, un poco menor comparado con la citología negativa. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber que las pacientes que tenían una prueba de PCR negativa al inicio como prueba de tamizaje, la incidencia acumulada para lesión precursora era de prácticamente nula, de 0.3% comparado con 0.8% de la citología negativa como prueba de tamizaje. Entonces tenemos que para una sensibilidad para lesión precursora NIC3 o más, de la citología va a ser del 47.8%, una prueba de PCR para virus del papiloma humano del 76.1%. Esto aumenta muchísimo la sensibilidad sin sacrificar la especificidad. Recordemos que la gran desventaja de una prueba de citología, ya sea en base líquida o de forma convencional, es su baja sensibilidad, pero su alta especificidad. Entonces, las pruebas de PCR aumentan muchísimo la sensibilidad, pero no se sacrifica la especificidad. La desventaja de estas pruebas es que pues son costosas y no están implementadas en ningún sistema de salud como prueba primaria
para tamizaje. En Secretaría de Salud, en algunos centros, sí se puede utilizar como prueba de ecotest, es decir, en conjunto con una citología en base líquida. Y en la actualidad existen ya varias publicaciones en donde se recomienda con evidencia que una prueba de PCR puede ser una prueba suficiente para tamizaje para pacientes en etapa reproductiva de los 25 a los 65 años para cáncer cervicouterino. En este estudio vemos un seguimiento de las pacientes que fueron tamizadas con prueba de PCR y prueba de citología, en donde vemos una incidencia de cáncer cervical acumulado con pruebas negativas de forma inicial. A los 3.5 años, con citología negativa, la incidencia de cáncer cervical fue de 15.4 en 100,000 y a 5.5 años de 36 en 100,000. Obviamente, cuando las pacientes tenían una prueba de PCR negativa, la incidencia era mucho menor comparado con las pacientes que fueron tamizadas con citologías negativas. Entonces, prácticamente esto nos dice que pudiera detectarnos más lesiones de forma más temprana y que también una prueba negativa nos da más seguridad de que probablemente esa paciente no desarrolle a corto plazo una lesión precursora o cáncer cervicouterino, en tanto que la detección basada en virus del papiloma humano brinda una protección de 60 a 70% mayor contra cáncer cervicouterino invasor en comparación con la citología. En este otro estudio se hacen los comparativos también en seguimientos de pacientes que fueron tamizadas ya sea con citología, con prueba de PCR o una prueba conjunta de citología y PCR. Vemos que prácticamente la prueba de virus del papiloma humano de PCR detectó más NIC2 o grados mayores que la citología durante el periodo de tiempo, prácticamente el doble, 82.9% versus 44.4%. Y cuando se extendió el seguimiento, esta detección de NIC2 de lesiones precursores, de igual forma, era mucho mayor en las pacientes que fueron sometidas a tamizaje por pruebas de PCR. Y también algo muy importante es que detecta más casos de adenocarcinoma. Quienes nos dedicamos al estudio del tracto genital inferior en las pacientes para este tipo de enfermedades, sabemos que para la detección de adenocarcinoma va a ser muy, muy difícil, ¿no? Representa un reto diagnóstico. Igual cuando las pacientes ya se presentan con cáncer cervicouterino de tipo adenocarcinoma, el tratamiento es muy distinto al de carcinoma de células escamosas. Entonces, algo muy importante que ofrece también ventaja respecto a las pruebas de moleculares es que detectan más casos de adenocarcinomas comparado con la citología convencional o la citología en base líquida. Y otra de las pruebas que podemos utilizar como estudio de tamizaje, sobre todo cuando no tenemos todos los recursos como un portaobjetos o las laminillas, el CitoBrush, la espátula de aire, podemos irnos directos a esto que se denomina inspección visual con ácido acético. Prácticamente está solo avalado para entornos de recursos limitados por la Organización Mundial de la Salud, en donde el objetivo es examinar el cérvix uterino sin necesidad de aumento bajo una luz brillante, la lámpara halógena o fuente de luz halógena brillante. Se aplica ácido acético de forma directa al cuello uterino. Este ácido acético debe de estar diluido del 3 al 5% y es una prueba sencilla y asequible con resultados inmediatos. Es decir, esto no es una colposcopía, no necesitamos de un colposcopio, solo se aplica de forma directa el ácido acético y vamos a tener dos resultados, una prueba negativa en donde no se pinta nada de blanco y una prueba positiva en donde es evidente la reacción acetoblanca, ¿sí? Estas son imágenes vistas de forma directa.
sin necesidad de un colposcopio. Entonces, por eso es muy importante saber que se puede hacer. Sin embargo, lo único avalado es para entornos de recursos limitados. Cuando no existe la posibilidad de hacer un Papá Nicolau, cuando no existe la posibilidad de hacer una prueba molecular. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas limitaciones. No es la prueba más adecuada, sobre todo para las mujeres posmenopáusicas. Las mujeres posmenopáusicas van a tener atrofia y esa atrofia puede generar falsos positivos, es decir, el ácido acético va a ser una reacción y podemos tratar de forma errónea o sobretratar a las pacientes posmenopáusicas si realmente no tienen nada. El carácter es subjetivo que depende de la interpretación del personal de salud tratante. Se necesita cierta experiencia, cierto aprendizaje en este método de tamizaje, por lo que esta también va a ser una limitación muy importante. Exige un buen entrenamiento y requiere supervisión de el personal de salud y un adecuado control de calidad. También se han realizado estudios comparando esta técnica de tamizaje de la inspección visual con ácido acético de forma directa, comparándola con la citología cervical, en donde vemos pues prácticamente una sensibilidad y especificidad nada despreciables, una sensibilidad del 77% y una especificidad del 82%. Sin embargo, pues estos porcentajes van a ser un poco menores comparándolas con la citología cervical. Y ahora comparándolas con la prueba de PCR, pues obviamente la sensibilidad y la especificidad se van mucho más abajo, ¿no? Hablando de estas tres estrategias de prevención secundaria, tenemos que en primer lugar, lo que ofrece mayor sensibilidad y especificidad va a ser la prueba de PCR, en segundo lugar, la prueba de citología y en tercer lugar, la inspección visual con ácido acético. Ahora hablemos de colposcopía. Estoy seguro que ustedes en su práctica de atención a las pacientes, en la consulta externa, eh, es muy común que lleguen las pacientes ya con un reporte de colposcopía realizado por su ginecólogo ahí de confianza, en donde le hace colposcopía de forma anual, pero no les hace Papa Nicolau. A mí no me hablan, no me da mucha información una colposcopía cuando yo no tengo un buen entrenamiento colposcópico. Al final de cuentas, lo que yo veo por colposcopía van a ser imágenes y estas imágenes pueden ser una traducción de múltiples patologías o incluso de situaciones fisiológicas, ¿sí? A veces quienes hacen estos estudios sin Papa Nicolau, sin una prueba de molecular, sin una prueba de PCR, empiezan a sobretratar a las pacientes y al final de cuentas resulta en algo fisiológico, un cambio normal en el cuello uterino que se pudo haber evitado si primero se hubiera hecho un Papa Nicolau la paciente, si primero se hubiera hecho una prueba de PCR. Entonces, la colposcopía no va a ser un método de prevención secundaria. Se recomienda como una secuencia de pruebas, es decir, se recomienda hacerla, realizarla después de una prueba de BPH seguida de colposcopía o citología seguida de colposcopía cuando estas salen alteradas. Cuando yo tengo un estudio citológico o una prueba de PCR positiva, un estudio citológico alterado, ahí está recomendado hacer una colposcopía, porque mediante colposcopía yo voy a dirigir la biopsia que se va a realizar. Yo voy a, pues, describir y definir en dónde voy a realizar una biopsia, porque al final de cuentas, una citología alterada no me va a hablar mucho. El diagnóstico de una lesión precursora o de cáncer cérvico-uterino va a ser mediante biopsia. Una citología me va a dar una información previa, una información general de qué es lo que se tiene que hacer con esa paciente. Es una prueba de tamizaje, no es una prueba diagnóstica. ¿De acuerdo? Y tenemos pues prácticamente esta sensibilidad y esta especificidad de la colposcopía, en donde tenemos una alta sensibilidad, ¿no? Una alta sensibilidad porque pues prácticamente muchas patologías, muchas entidades fisiológicas
cambios fisiológicos van a generar reacción con el ácido acético, con el ugol, pero vamos a tener una pobre especificidad, una baja especificidad, ¿no? Si tenemos un estudio colposcópico negativo, prácticamente con una especificidad de 42%, no me quedaría conforme, ¿no? Es primero hacer una citología o una prueba de PCR y después una colposcopía si lo amerita. Una colposcopía si tengo una citología alterada o una prueba molecular positiva. En tanto que el cáncer cervicouterino va a ser el cuarto cáncer más común en todas las mujeres en todo el mundo y el cáncer más común en muchos países de ingresos bajos y medianos. Por esta razón, se les ofrece a las mujeres pruebas de detección para identificar precursores que puedan tratarse para evitar la progresión a cáncer cervicouterino. Y actualmente tenemos varios métodos de detección que van a incluir estas pruebas de PCR, la citología cervical en sus dos modalidades, la convencional y la citología en base líquida o la inspección visual directa con ácido acético. Estas pruebas se pueden usar solas o en una secuencia. Una prueba de BPH seguida de un frotis cervical, colposcopía cuando la prueba es positiva o citología positiva seguida de colposcopía. Y algo muy importante que también hay que aclarar en ese punto es que ustedes son la primera línea de acción y ustedes tienen prácticamente el papel protagónico para evitar que las pacientes tengan cáncer cervicuterino. Reitero, es una enfermedad totalmente prevenible que no debería de existir. Sin embargo, seguimos viendo casos de cánceres cervicuterinos localmente avanzados en donde el pronóstico desafortunadamente es malo para estas pacientes a quienes se les detecta de forma tardía. Entonces, es muy importante recalcar en la importancia de la prevención, así como todas las enfermedades, ¿no? Prevenir es lo más importante y ustedes tienen ese papel protagónico para evitar que las pacientes sigan muriendo por esta enfermedad totalmente prevenible. Y pues con esto concluyo esta plática. Estoy abierto a todas las dudas que se hayan generado a lo largo de esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o si gusta escribirle en el chat y le damos lectura. ¿Alguna duda, preguntas? Doctor Montaño, buenas noches. Jacobo Labastida, ¿Qué tal? Buenas noches. médico ginecólogo. Qué gusto saludarlo, doctor Montaño. Doctor, hace poco surgió una discusión entre médicos ginecólogos acerca del por qué una paciente con virus del papiloma humano en realizaciones de pruebas de PCR para la detección del VPH puede salir en un determinado tiempo positivo y después en un intervalo de tiempo posterior negativo y nuevamente positivo. ¿A qué se deberían estas variaciones en los resultados de estas pruebas? Sí, desafortunadamente, en la actualidad, muchos laboratorios ya tienen sus propias pruebas moleculares, sus propias metodologías en cuanto a tecnologías de PCR. Solo 5 están avaladas en la actualidad por la FDA y el año pasado salió una revisión en donde prácticamente existen más de 250 pruebas en todo el mundo. Cada laboratorio ya tiene su propia prueba. Entonces, no tienen los estándares de calidad que se recomiendan de acuerdo a la FDA para que nos puedan dar un diagnóstico certero de si existe infección o no
por algún genotipo de alto riesgo. Esa podría ser una de las causas por las que en algunas ocasiones primero sale positiva, luego negativa, luego otra vez positiva. Y eso primero hay que ver, ¿no? Primero hay que ver en qué laboratorio se hizo esta prueba, si está adecuada con los estándares de calidad. Y en segundo lugar, ver si existen cofactores en la paciente que puedan determinar que se haya reactivado la infección. Cofactores como el tabaquismo, inmunosupresión. En la actualidad hemos visto igual cambios por lo que acabamos de vivir, esta pandemia que dejó múltiples secuelas en prácticamente todos los sistemas del organismo. Y una de las secuelas es que las pacientes también que tenían una lesión de bajo grado progresaron de forma eh, drástica a una lesión prácticamente precursora, ¿no? En un corto periodo de tiempo. Entonces, sí hay que estar viendo también en esas pacientes si no existe alguna condición que haya generado que se activara esta reinfección. Muchas gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Excelente, me gustó mucho. Muchas gracias. Veo una pregunta, dice, hola, muchas gracias, muy interesante su plática. En las pacientes que ya iniciaron vida sexual activa, eh, se me fue. En las pacientes que ya iniciaron vida sexual activa y no se aplicaron la vacunación contra el virus del papiloma humano y en sus citologías han sido negativas, ¿se recomienda iniciar la vacunación? Por supuesto que sí. La vacunación lo que previene es el cáncer, no y la infección, obviamente, si no se ha tenido el contacto de estos genotipos 16, 18, 11, 6 y 11. Pero al final de cuentas, el objetivo principal va a ser evitar el cáncer cervicouterino. Aunque las pacientes ya hayan iniciado vida sexual y ya hayan tenido incluso una infección ya documentada por algún genotipo de alto riesgo y que no hayan sido vacunadas, está recomendado incluso hasta los 45 años de edad. Obviamente con otro esquema de vacunación, las pacientes que pasaron estas recomendaciones de prevención primaria hasta los 11 años, de los 9 a los 11 años o incluso hasta los 14 años. Después de esta edad, se recomiendan 3 dosis de forma forzosa. La primera dosis en el día 0, la segunda dosis a los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses después de la primera dosis. ¿Alguien más? A ver, Sí, hay déjeme. varias preguntas en el chat, doctor. Sí. En pacientes con histerectomía, ¿con qué frecuencia se recomienda hacer el Papa Nicolau? Estas pacientes tienen menor riesgo de cáncer. Primero hay que ver por cuál fue la causa de histerectomía, ¿sí? Si fue una paciente histerectomizada por una patología benigna, hay que ver cómo estuvo su tamizaje en los 10 años previos, porque resulta que a veces las guías dicen, después de una histerectomía en una paciente por patología benigna, ya no es recomendable hacer citologías, pero a veces las pacientes no se tamizaron o no sabemos cómo estuvo ese cuello uterino 10 años antes. A lo mejor ya tenían una lesión de bajo grado que no se vigiló y después hacen un cáncer a nivel de la vagina. Sí, entonces es muy importante tener el antecedente de cómo estuvo su tamizaje por 10 años. Si 10 años antes de la histerectomía las pacientes tenían buenos controles citológicos y todos negativos, ya no es necesario hacer la citología cervical posterior a la histerectomía. Si las pacientes no conocen cómo estaban sus citologías o si nunca se realizaron citologías antes de la histerectomía, ahí se recomienda continuar con el tamizaje, por lo menos 3 citologías de forma consecutiva que salgan negativas o pruebas moleculares, 2 que sean negativas. Pregunta de la doctora Pilar Barbosa, los genotipos de alto grado que no es el 16 y 18,
se pueden desarrollar más rápidamente? ¿En qué aspecto? No sé si me pudiera especificar más qué es lo que quisiera saber. Mientras les voy explicando, en nuestra población, en la población mexicana, curiosamente, la incidencia de genotipos de alto grado mayor no es del 16 y 18, es mayor del 31 y 33, ¿sí? Entonces, varía mucho los tipos de genotipo de acuerdo a la población. En nuestra población mexicana ya hay estudios en donde especifican que el genotipo de alto riesgo de mayor frecuencia en la población mexicana es 31-33. Obviamente 16 y 18 son los de más riesgo y están relacionados con prácticamente el 70% de riesgo de cáncer cervicouterino. Y no es que se desarrolle más rápidamente, sino que esas pacientes tienen mayor riesgo de lesiones precursoras o de cáncer cervicouterino. Entonces, a estas hay que vigilarlas de forma adecuada. Siguiente pregunta. Ya comentó que en cuanto a desarrollo de cáncer se puede aparecer más rápido. No, no. Prácticamente es la misma cronología en cuanto a la evolución natural de la enfermedad. Pero reitero, no, o sea, deben de existir ciertos cofactores que puedan acelerar esta evolución, ¿no? Repito que la infección por el virus del papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer cervicouterino. Otra, la doctora Analicet, dice en las 3 citologías que comentó después de la histerectomía serían cada 6 meses o de forma anual. De preferencia pueden ser cada 3 años. Realmente las guías internacionales mencionan que la citología se hace cada 3 años, ¿sí? En nuestro país se ha estado realizando de forma tradicional cada año, sobre todo tomando en consideración que somos un país con baja cultura de la prevención. Pero algo también que hay que ver es que las pacientes que se tamizan son las mismas. O sea, siempre llegan la paciente ahí cuidadosa, ordenada, con su salud, que llega año con año a hacerse su papá Nicolau. Y estamos pasando por alto a mucha población que nunca se ha tamizado, ¿no? Y es por eso que de forma errónea en nuestro país se ha eh, empleado esta tradición de hacerlo cada año, pero las mismas que se tamizan son las pacientes ordenadas, las pacientes que cuidan por su salud y estamos descuidando a las otras que nunca acuden a un médico. Otra pregunta, doctor, también en el chat de la doctora Analicet. ¿Cuál es el seguimiento en la pareja en pacientes positivas a lesiones? Ok, lo recomendado es que la pareja también esté vacunada. Ujú. Y a menos de que tenga una lesión macroscópicamente visible, llámese verrugas, sí lo recomendable es hacer una androscopía, ¿sí? Esto porque para ver el número de lesiones, sí, pero realmente la prueba de PCR o estudios de tamizaje en los varones no están avalados porque tiene mucho menor sensibilidad, mucho menor especificidad en los varones. Entonces, el epitelio o el tejido del tracto genital en el varón es distinto a la zona de transformación. La zona de transformación es la zona que nos interesa en el cuello uterino. Es una zona de importante recambio celular. Entonces, pues prácticamente por eso es un hecho que cuando una paciente tiene una infección por el virus del papiloma humano, se aprovecha de esta maquinaria celular, ¿no? Es que está en constante recambio eh, y es por eso que se producen estas lesiones a este nivel. Aunado a la pregunta anterior, la doctora Miriam nos pregunta, ¿el abordaje de la pareja no se considera a nivel institucional? ¿Usted qué nos recomienda para cuando acuden en conjunto? Ok, cuando acuden en conjunto, lo primero
nuevamente, insistir en la estrategia de prevención primaria, que es la vacunación. Explicarles que aunque ya se tenga la infección, lo importante es evitar que se desarrolle una enfermedad del tipo cáncer invasor. Los hombres también tenemos riesgo de cáncer a nivel del tracto genital, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringio, y esto sobre todo por las prácticas que han cambiado, ¿no? Las prácticas sexuales. Entonces, en la pareja de una paciente con una lesión, sí es muy importante insistirles en la vacunación. Pero aquí en este punto quiero reiterar y enfatizar que una paciente con infección no quiere decir que vaya a tener una lesión. Ujú. Repito, una infección no es lo mismo que enfermedad. Una infección em, es, puede ser un estado transitorio y generalmente se da en las pacientes después del debut sexual. Y esta infección transitoria se elimina por efectos del sistema inmunológico y no necesariamente va a desarrollar una alteración citológica. Es decir, el 80% de la población sexualmente activa va a desarrollar va a adquirir esta infección y menos del 1% va a tener alguna alteración, ya llámese lesión precursora. Entonces sí es muy importante diferenciar una infección de una enfermedad. Sí, la enfermedad, en este caso, en este contexto, sería una lesión precursora, un NIC2, un NIC3, una lesión de alto grado y o lo que no queremos que desarrolle la paciente, ¿no? Un cáncer invasor. Eh, la doctora Pilar comenta y pregunta, si una persona se realiza dos citologías por frotis y uno sale negativo a lesión y otro con lesión de bajo grado, A ver, pon el pinche con un ahí, güey. periodo de tiempo de menos de un mes, ¿se le toma más importancia al de la lesión, aunque el más reciente haya sido un resultado sin lesión? Si toda citología alterada debe de derivarse a un servicio de colposcopía. Eh, para que un estudio de citología sea adecuado, es muy importante que se haga de forma rutinaria y que tenga buenos controles de calidad. Ujú. Probablemente existen casos, ¿no? En que la paciente se lo hace en el seguro social, pero por la cantidad de pacientes, la cantidad de muestras, tardan los resultados y la paciente en lo que espera va a otro laboratorio, ¿no? A un laboratorio privado y en el laboratorio privado le dicen, no, pues salió negativo, se lo dieron inmediatamente y cuando llega el resultado del IMSS, pues no, que sí hay una lesión. Esa paciente debe de ser referida a un servicio de colposcopía. La única forma de saber si sí hay lesión o no hay lesión, ahí sí sería mediante la colposcopía. Y en el caso de que requiera una biopsia, sería una biopsia dirigida por colposcopía. Entonces, ahí lo importante es la lesión que se documentó. En algunos casos pueden existir falsos positivos, y, eh, pero lo importante es mandar la colposcopía. La doctora Analicet nos pregunta, ¿cuál sería el seguimiento en pacientes que llegan a la consulta con diagnóstico de cáncer cervicouterino, ya con histerectomía en medio privado, pero desconocen qué hallazgos hubo e incluso no tienen un diagnóstico histopatológico? ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de pacientes? Gracias. Ok, ¿cuál sería voy a releer la pregunta, discúlpeme. El seguimiento en pacientes que llegan a la consulta con diagnóstico de cáncer cervicouterino. Es decir, la histerectomía fue por cáncer cervicouterino o que desarrollaron cáncer cervicouterino después de una histerectomía. Son dos contextos distintos. Doctora Analicet, si se encuentra por ahí, si puede abrir su micrófono o comentarnos por el chat. Ya no quiso.
Bueno, planteemos los dos escenarios. Una paciente que fue operada por un cáncer cervicuterino y que les llega a la consulta, hay que derivarla a un centro oncológico, ¿sí? Porque esta paciente se tienen que valorar otros aspectos. No solo con la histerectomía, en algunos casos están tratadas las pacientes, en algunos casos van a requerir de radioterapia, braquiterapia o incluso quimioterapia y radioterapia. Entonces, sí, es muy importante cuando llega una paciente con diagnóstico de cáncer cervicouterino, pero ese fue el motivo de la histerectomía en medio privado, derivarla a un centro oncológico. Ahora bien, una paciente que llega con diagnóstico de cáncer cervicuterino, pero que en años previos se hizo histerectomía aparentemente por patología benigna, de igual forma hay que derivarla a un centro oncológico porque en estos casos probablemente haya sido una recurrencia de la enfermedad, que la paciente la hayan operado sin ningún protocolo, sin estudios previos, que no haya tenido una citología negativa, que no se haya valorado bien a la paciente y ya esa paciente tenía ya sea una lesión precursora o un cáncer cervicouterino en etapa inicial y que después, como fue un tratamiento subóptimo, recurre a nivel de la cúpula vaginal. De las dos formas se tiene que derivar a un centro oncológico. Ya después, cuando en los centros oncológicos de las pacientes tratadas con histerectomía o tratadas por cualquier modalidad para cáncer cervicouterino y son egresadas a su clínica familiar, las pacientes deben de continuar con citologías cervicales anuales de por vida. ¿Por qué? Por el riesgo de recurrencia. Siguiente pregunta de la doctora Anaí Vázquez. ¿Sería conveniente también vacunar a los adolescentes masculinos para VPH? Sí, lo ideal sería hombres y mujeres. La realidad es que en nuestro país el esquema solo contempla a las mujeres y pero sí, si tienen la oportunidad de platicar con sus pacientes, de que vacunen a sus hijos, sería lo mejor, la mejor inversión que pueden hacer en salud. El mismo esquema de acuerdo a la edad. Si son menores de 14 años, 2 dosis a los 0, en el día 0 y a los 2 meses y como opción a los 60 meses después de la primera dosis. Eso no es, eso es nada más opcional. Ya si son pacientes adolescentes mayores a 14 años, ahí sí, estrictamente tienen que ser 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. ¿Alguna otra pregunta? En una paciente con resultado de Papa Nicolau con cáncer in situ debe de ser enviada urgente a oncoginecología y cuál es el protocolo de tratamiento a seguir. Cuando el Papa Nicolau reporta un carcinoma in situ, lo ideal sería que revisaran a la paciente, tocaran a la paciente si no tiene ya un tumor macroscópico. Pero si no, las pacientes con cáncer cervicouterino in situ por Papa Nicolau deben de ser derivadas a un servicio de colposcopía antes de oncoginecología. Primero a colposcopía, porque, reitero, el Papa Nicolau es un estudio de tamizaje, no es un estudio diagnóstico. Después de un Papa Nicolau alterado, se debe de realizar una biopsia y el diagnóstico es por biopsia. Entonces, un cáncer in situ por Papa Nicolau debe de ser derivado a colposcopía. Ok, dice, ¿cuál es el seguimiento de una paciente embarazada con lesión de alto grado en el Papa Nicolau? Toda paciente, la paciente embarazada representa un riesgo, un reto en cuanto a las alteraciones citológicas. ¿Por qué? Em, las alteraciones que se mandan a colposcopía van a ser las lesiones de alto grado, como ASC-H
lesión de alto grado, NIC2 o NIC3, se tienen que derivar a colposcopía. En colposcopía se valora, no se toman biopsias a menos de que las lesiones tengan un cambio en el seguimiento. A las pacientes embarazadas con alteraciones citológicas se les hace colposcopía en cada trimestre y no se les trata. Se les repite una colposcopía a las 6 semanas después de haber terminado, haberse resuelto el embarazo, independientemente de la vía de resolución, y ahí si persiste la lesión, se trata. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mujer embarazada? Como existe una inmunodeficiencia por los cambios fisiológicos que conllevan a un buen término del embarazo, entonces pueden existir alteraciones citológicas que no tienen que ser tratadas porque se resuelven en la mayoría de los casos después del puerperio. La doctora Gaita menciona, ¿comenta usted realizar citología de por vida en pacientes poshisterectomizadas por CACU? Sin embargo, institucionalmente se considera grupo por edad solo hasta los 65 años. Ok, sí, repito, desafortunadamente el pronóstico en las pacientes con cáncer cervicouterino es pobre, independientemente de la modalidad de tratamiento que reciban. Em, las recurrencias son muy altas y a menos de que sea un cáncer cervicouterino microinvasor o in situ, las pacientes pueden vivir este, muchísimos años, el promedio de esperanza de vida, pero generalmente no encontramos a pacientes sobrevivientes de cáncer cervicouterino en esta edad, porque la edad promedio de diagnóstico de cáncer cervicouterino en nuestro país son los 34 años. Dice, se recomienda interrupción por vía abdominal de una paciente con Papa Nicolau alterado. No. Ahí la recomendación de interrupción por vía abdominal es de acuerdo a condiciones obstétricas, no por un Papa Nicolau alterado. Y mencionan si un paciente mayor de 14 años tiene antecedente de un esquema incompleto de vacunación, uno solo 2 dosis, ¿qué se debe de hacer? ¿Se completa con una tercera dosis o se reinicia todo el esquema? Tenemos un periodo de hasta un año. Si en ese periodo de año no se completó el esquema, podemos completar la tercera dosis siempre y cuando todavía esté dentro de ese mismo año. Pero si ya pasó más de un año, se reinicia el esquema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Parece que no, doctor. Creo que Ok. Bueno, pues si ya no tienen ninguna pregunta, fue un gusto poder abordar este tema importante respecto a prevención. Repito, pues lo principal en este tipo de enfermedades es la prevención, ¿no? Y no quisiéramos que sigan muriendo más mujeres por una enfermedad totalmente prevenible. una nueva pregunta, doctor, en el chat antes del Sí. cierre. Doctor Raúl Recendis, si una paciente se encuentra con esquema completo en la adolescencia y posteriormente, antes de los 30 años de edad, resulta con un papa normal, ¿se vuelve a vacunar? No. No. No se vuelve a vacunar. Recuerden que las vacunas, o actualmente la única que tenemos en nuestro país, Gardasil 4, solo protege contra 4 genotipos y pueden tener alguna alteración citológica por algún genotipo que no cubre esta vacuna. Aquí lo importante es que le estamos
cubriendo a la paciente contra los genotipos de alto riesgo más relacionados con cáncer cervicouterino. Perfecto, doctor, muchas gracias. Si me permitiera compartir pantalla, por favor. Sí. Gracias. Doctor Montaño, le saluda con mucho gusto un servidor, Gonzalo Puente Moreno, vicepresidente de esta GENFAC, para decirle de verdad qué placer, qué gusto, muchísimas gracias que haya tenido esta oportunidad de acompañarlos, de engalanar esta velada sesión académica con semejante ponencia de tan altísima calidad. Estamos muy agradecidos, muy contentos de verdad de manteles largos porque nos acompañe. Y pues bueno, le presentamos aquí la constancia en electrónico, que con gusto de inmediato le haremos llegar y posteriormente le haremos llegar ya aquella con valor curricular de nuestra Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. La constancia reza de la siguiente manera: la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, Asociación Civil, Excelencia y Superación por el Bienestar de la Familia, otorgan la presente constancia al doctor Abisaí Montaño Martínez por su participación como ponente en la sesión académica Cáncer cervicouterino, estado actual de la prevención, en León, Guanajuato, a 24 de agosto del presente año 2023, con un valor de 2 horas curriculares, con el aval que ya mencionamos. Firmada por el doctor Miguel Orlando Cueto Aguilar, nuestro presidente, un servidor, así como la doctora Rocío Yunuen Vázquez Hernández, nuestra secretaria, y la doctora Ileana García, nuestra tesorera. De verdad, nuevamente muchísimas gracias, eternamente agradecidos con usted, y pues la derrama de conocimiento que nos acaba de regalar, espero nos sirva a todos en nuestra práctica diaria y podamos, como usted lo dice, prevenir defunciones, porque vaya, qué maravilla es tener un estudio como este. Creo que no hay ni otro tipo de neoplasia en la cual podamos decir, mire usted, puede desarrollar cáncer, pero podemos prevenirlo. Sabemos que lo va a desarrollar, pero desde antes que usted lo tenga, podemos hacer la prevención, podemos tratarla y podemos evitar un desenlace catastrófico. Muchísimas gracias, doctora Abisaí Montaño. Le mandamos un muy cálido abrazo. Gracias. Muchísimas al contrario por la invitación, agradezco a todos los, espero pues incentivado, ¿no? En ese aspecto de la prevención que ustedes tienen ese principal papel en esta enfermedad, prevenir y para seguir evitando más muertes por cáncer cervicouterino. Muchísimas gracias, buena noche a